Le recomiendo mucho Los demonios en el convento, sexo y religión en la Nueva España, del historiador mexicano Fernando Benítez. Chulada del libro. Pues que mira, con Benítez tengo un problema. Y te lo voy a contar. Cuando... Ya se nos va a dar tiempo. Bueno. Si nos vamos más largo, nos vamos más largo. Cuando Zedillo decidió quedar bien con Estados Unidos, rehizo el libro de historia de quinto año. Desapareció a los niños héroes, desapareció la intervención estadounidense, la guerra México-estadounidense 1847-1848, y declaró que la Inquisición, el libro lo había hecho el de Nexos, ¿cómo se llama? Aguilar Camín y esta gente, y la Inquisición había sido, bueno, pues una institución eclesiástica que repartía gominolas y caramelos a las salidas de las escuelas. Y yo, que había estado leyendo muchísimo, y el que avaló esto, que fueron 50 ejecutados por la Inquisición en la Nueva España, 50 o algo, una cifra absolutamente ridícula, fue Fernando Benítez. Afortunadamente yo trabajaba con Paco Ignacio Taibo I en el Universal. Entonces Paco, he estado precisamente ahora investigando muchísimo sobre la Inquisición en la Nueva España. Y uno de los datos que tenemos, el mayor estudioso de la Inquisición de toda la historia es José Toribio Medina, me parece que es peruano. Tiene un libro maravilloso sobre la Inquisición española y la Inquisición en la Nueva España, tan como la tiene la Inquisición de Lima y la Inquisición de otros lugares donde la hubo en América Latina, y otros documentos, otros libros. Y no, fue mucho más numeroso la cantidad de víctimas quemadas por la Inquisición en la Nueva España, sin contar con persecuciones a familias como los Carvajal durante generación tras generación, porque eran judíos que se habían convertido, porque se les acusaba de falsos conversos, nadie sabe si lo eran o no, y que habían ido a la Nueva España, se habían instalado en Monterrey, y la familia Carvajal fue perseguida horrorosamente por la Inquisición. Entonces me dijo: Paco, ya no me cuentes cosas, ¿qué me estás contando? Y yo, perdón, quería yo escribir algo. Pues escríbelo, 5 partes, empiezas el lunes. Entonces durante 5 días en el Universal escribí corrigiendo a Fernando Benítez, que es un gran historiador y yo soy solo un periodista. Pero yo tenía los datos y él tenía ganas de quedar bien con Zedillo por alguna causa.